Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en Oriente Medio, en la ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN por parte de Hungría, pendientes también de la advertencia por parte de Eslovaquia, que dice que muchos países de la OTAN que quieren enviar sus tropas a Ucrania. Ojo con esto, y mirando, por supuesto, a Rusia, el último decreto firmado por Putin, y a Transnistria, que quiere unirse a Rusia lo antes posible. Empezamos mirando a Israel. Al menos 2 ataques israelíes simultáneos alcanzaron el lunes los alrededores de la ciudad libanesa de Baalbek, según informan 2 fuentes de seguridad, en el primer bombardeo del este del Líbano desde que estallaron las hostilidades regionales tras el inicio de la guerra en Gaza. El ejército israelí dijo que estaba atacando actualmente objetivos terroristas de Hezbollah en el interior del Líbano, pero no dio más detalles. Los ataques israelíes se habían limitado principalmente a la región fronteriza del sur del Líbano, aunque en las últimas semanas se han extendido también hacia el norte. Estados Unidos tiene la esperanza de lograr un alto el fuego en Gaza y un acuerdo sobre rehenes en los próximos días. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dice que los negociadores en París han llegado a un entendimiento sobre los aspectos básicos del acuerdo. Declaraciones a la CNN, mientras que la prensa israelí informaba de que el gabinete de guerra del país había aprobado un borrador de un acuerdo. Sullivan ha señalado que los negociadores de Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar habían llegado a un entendimiento sobre los contornos básicos de un acuerdo durante las conversaciones en París, aunque aún era necesario resolver los detalles. Según fuentes citadas por Financial Times, se han logrado avances en la capital francesa y un equipo técnico israelí debe llegar a Doha para discutir esta propuesta. Miramos también a la ONU. Antonio Guterres, jefe de las Naciones Unidas, ha deplorado cómo el Consejo de Seguridad de la ONU no había logrado contrarrestar la ofensiva de Israel en Gaza y el conflicto en Ucrania, que según él ha socavado quizás fatalmente su autoridad. Dice que estos conflictos están mermando, están socavando gravemente, tal vez fatalmente, su autoridad. Es lo que apunta la inauguración de la Conferencia de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dice que el Consejo necesita una reforma seria de su composición y métodos de trabajo. Escuchamos a Guterres. The Security Council is often deadlocked, unable to act on the most significant peace and security issues of our time. The Council's lack of unity on Russia's invasion of Ukraine and on Israel's military operations in Gaza, following the horrific terror attacks by Hamas on 7 October, has severely, perhaps fatally, undermined its authority. The Council needs serious reform to its composition. Nos fijamos también en Irán, que redujo su arsenal de material nuclear casi apto para armas en los últimos 3 meses y medio, es lo que ha dicho este lunes el Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas. Un paso sorpresa que probablemente será bien recibido por los países occidentales, que estaban alarmados por la acumulación de combustible nuclear altamente enriquecido por parte de Irán. Irán, eso sí, todavía tiene suficiente material casi apto para armas nucleares como para alimentar casi 3 armas nucleares, lo que subraya su condición de estado en el umbral de la posesión de armas nucleares. Sin embargo, al diluir parte de su uranio enriquecido al 60% en las últimas semanas en material de menor calidad, sus reservas cayeron por primera vez desde que comenzó a producir combustible nuclear al 60% en 2021. Ya más, miramos también a Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho este lunes que los hutíes de Yemen lanzaron un misil balístico antibuque probablemente dirigido al MV Storm Shadow, pero que no alcanzó el petrolero de bandera estadounidense de propiedad y operación en el Golfo de Adén el pasado 24 de febrero. El misil impactó en el agua sin causar daños ni heridos, según añadía CENTCOM en una publicación en X. El grupo dijo el domingo que apuntó al petrolero mientras sigue atacando rutas marítimas en solidaridad con los palestinos en Gaza. El ejército estadounidense también derribó el domingo, en autodefensa, dice, 2 vehículos de ataque aéreos no tripulados unidireccionales sobre el sur del Mar Rojo, según dijo CENTCOM. Miramos también a Taiwán. Un portavoz militar chino advirtió que los intentos de Estados Unidos de armar a la región china de Taiwán son una apuesta muy peligrosa. Instó a Estados Unidos a dejar de vender armas a Taiwán o de tener cualquier contacto militar con ella. Zhang Xiaogan, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, hizo estas declaraciones en un comunicado en respuesta a los informes de que el Departamento de Estado de Estados Unidos había aprobado la posible venta a Taiwán de una planificación de autorización del sistema de enlaces de datos tácticos avanzados por valor de 75 millones de dólares. Decía China: nos oponemos firmemente a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán. Es una postura firme y clara. Miramos ahora a España. Frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en plena castellana, los 3 máximos responsables de las organizaciones agrarias han insistido en sus proclamas que llevan exhibiendo durante casi 3
semanas. En su intervención, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, ha advertido de que esto solo acaba de empezar y ha criticado que lo que se está decidiendo hoy en la Unión Europea se está haciendo de espaldas al campo. El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Padilla, por su parte, ha aprovechado para señalar que no son suficientes algunas medidas como la voluntariedad del cuaderno del campo, sino que hay que quitarlo, y su homólogo en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos, ha citado a los pescadores y cazadores que se han unido este lunes a la manifestación, a la vez que ha recalcado que el sector del campo es imprescindible. En la misma línea ha hablado el ministro de Agricultura español, Luis Planas. Ha dicho que Bruselas tiene que acelerar ya. Lo escuchamos. Con la atención puesta en este Consejo, la Comisión tiene que comprender, y le vamos a pedir, que acelere en aquellos puntos donde es necesario modificar un instrumento legislativo, haga rápidamente una propuesta para que incluso antes del final de esta legislatura, en un procedimiento acelerado, el Consejo y el Parlamento estemos en condiciones de adoptarlo. Técnicamente creemos que hay posibilidad para ello y, por tanto, hay que dar esa respuesta. Me refiero en particular a los elementos de condicionalidad que decía hace un momento. En segundo lugar, para dejarlo absolutamente claro, todas estas medidas de adaptación no ponen en tela de juicio los objetivos ambientales de esta PAC. España defiende el mantenimiento de la ambición ambiental de esta política agrícola común globalmente, pero sí que somos sensibles a las preocupaciones de agricultores y ganaderos sobre los medios de ponerlo. Nos fijamos ahora en Alemania. Scholz ha dicho que no quería que surja una situación en la que la experiencia alemana fuera utilizada directamente para capturar objetivos rusos. En otras palabras, dice que los soldados alemanes no podrán capturar objetivos en Taurus. Además, sigue siendo válido lo siguiente: ningún soldado alemán estará en suelo ucraniano. Scholz también ha dicho que estaba muy irritado por la falta de equilibrio entre lo que realmente se necesita ahora y el debate sobre este sistema. Dijo que lo que a Ucrania le falta es munición, pero que en su opinión este asunto de Alemania no es crucial. Con esto el canciller se refiere a los misiles de crucero alemanes Taurus. Siguió comentando el debate en torno a este tema. Decía: expliqué por qué esto está fuera de discusión y así sigue siendo. Rechaza enviar misiles de crucero a Ucrania. Dice que podría provocar una posible participación de Alemania en esta guerra. También habla del presidente francés Emmanuel Macron. Ha afirmado hoy que hay que prepararse para un ataque de Rusia en los próximos años y remarca que el régimen de Putin no puede ganar la guerra en Ucrania. Dice literalmente: el análisis conectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para que Rusia ataque a alguno de los países asistentes. Es lo que ha dicho Macron al abrir una conferencia en París para apoyar a Ucrania, en la que participan una veintena de jefes de Estado y Gobierno. Miramos también a Hungría. El Parlamento húngaro ha ratificado la entrada de Suecia en la OTAN tras un tira y afloja de 2 años, un retraso que el primer ministro Viktor Orbán, los diputados de su partido, el Fidesz, justificaron con las críticas, en su opinión injustas, del gobierno sueco a la deriva del país. Dice Orbán: la entrada de Suecia a la OTAN fortalece la seguridad de Hungría, por lo que pido que apoyen esta propuesta. Es lo que decía al abrir la sesión, y con la certeza de que su petición saldría adelante, ya que cuenta con una mayoría de 2/3. Hungría ha sido el último miembro de la OTAN en aceptar la entrada de Suecia en la alianza, después de que Turquía, que también mantuvo fuertes reticencias durante meses, lo hiciera a finales del mes de enero. También ha hablado Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Hablaba hoy en Espejo Público. Dice que Rusia de momento no ha ganado, pero tampoco ha perdido. Ha asegurado además que ahora hay una guerra de posiciones donde ni el uno ni el otro consigue vencer ni romper el frente. Pero eso sí, dice que Rusia no tiene ninguna intención de parar esta guerra, que estaría esperando las elecciones americanas, porque cree que con otro presidente en la Casa Blanca el apoyo sería menor y sus opciones de ganar serían mayores. Además, dice Borrell: no creo que Rusia se atreva a atacar a la OTAN. Hoy por hoy, con la administración Biden, un ataque a un país de la OTAN desencadenaría una respuesta colectiva. Miramos ahora a Transnistria, que podría apelar a Moscú para ingresar a Rusia tan pronto como el 28 de febrero. Es lo que ha dicho el líder de la oposición, Gennady Chorba. El líder de la República, Vladimir Krasnoselsky, ha iniciado la convocatoria de un congreso de diputados de todos los niveles debido a la presión de Moldavia. A lo largo de toda la historia de la República Moldava de Pridnestrovia, estos congresos se han celebrado solo 6 veces y han estado asociados con acontecimientos importantes. La última vez que tuvo lugar un evento de este tipo fue en 2006 y como resultado se decidió celebrar un referéndum sobre la posible integración de la República en Rusia. Casi el 97% de los residentes de Transnistria apoyaron la integración total con Rusia. Actualmente se encuentra bajo una fuerte presión económica y política por parte de las autoridades de Moldavia. De eso, Chisinau espera reintegrar la República más tardar en 2030, según afirmaba su propio ministro de Defensa.
El presidente ruso Vladimir Putin ha decretado hoy la inclusión de las regiones ucranianas de Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia en septiembre de 2022, en el distrito militar sur de las Fuerzas Armadas rusas, días después de cumplirse 2 años del comienzo de la guerra en Ucrania. El correspondiente documento fue publicado este lunes en la importante información legal del gobierno ruso y entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2024. La anterior división administrativa de las Fuerzas Armadas rusas había sido aprobada en junio de 2020 y ya incluía, por ejemplo, a Crimea y a la ciudad de Sebastopol, base de la flota del Mar Negro de la Armada rusa. Además, Putin ha decretado hoy el restablecimiento de los distritos militares de Moscú y Leningrado como formaciones independientes, 14 años después de que fueran fusionados en el distrito militar occidental junto a las flotas del Báltico y del Norte. El presidente ruso vinculó en diciembre su intención de restablecer estos distritos relacionados con la inclusión de Finlandia en la OTAN, lo que obliga a Rusia a concentrar allí determinadas unidades militares que blindarían este sector de la frontera rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, miente. Esto es lo que dice, son las acusaciones por parte de Rusia. Dice que miente cuando habla de 31.000 soldados ucranianos muertos en combate durante los últimos 2 años de la guerra. Es lo que apunta la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Dice, todos los ciudadanos de Ucrania entienden que Zelensky miente. En primer lugar, lo comprenden los efectivos de sus propias fuerzas armadas. Según la portavoz, el mandatario ucraniano bajó varias veces la cifra real de las pérdidas ucranianas. Ojo, porque era la primera vez que el bando ucraniano daba una cifra concreta de muertos en sus propias filas durante la guerra. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense mantiene 12 bases en ubicaciones secretas en territorio ucraniano a lo largo de la frontera con Rusia y el pasado jueves el director de la agencia, William Burns, visitó Ucrania por 10ª vez desde que comenzó el conflicto en curso en Europa del Este, es lo que afirma el periódico New York Times, basándose en 200 entrevistas con funcionarios y funcionarios de Ucrania, Estados Unidos y Europa. Según el periódico, las operaciones de la CIA en Ucrania se remontan a finales de febrero de 2014 tras la fuga del país del presidente Víctor Yanukovych, y han permitido formar a numerosos especialistas de inteligencia en las filas del ejército ucraniano, en las Fuerzas Armadas y también en las agencias de seguridad. Uno de ellos es el actual jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Uno de ellos es, por ejemplo, Kirilo Budanov. Armenia ha decidido congelar su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, de la que forman parte Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Sería la respuesta rusa a la OTAN. La gota que habría colmado el vaso fue el asalto final de Azerbaiyán al enclave ucraniano del Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023. El alejamiento de Armenia de la OTSC ha sido constante desde 2020 y en paralelo se ha acercado a Occidente, en concreto a Francia, país que ha proporcionado armas a Armenia en los últimos años. En enero de 2023 se negó a acoger en territorio armenio los ejercicios militares de la OTSC, Fraternidad Indestructible. Seguimos mirando Ucrania. Volodymyr Zelensky ha reconocido hoy que Ucrania atraviesa circunstancias complicadas, tanto en el campo de batalla como desde el punto de vista de la economía y de las relaciones con algunos de sus socios, pero asegura que la situación está plenamente controlada. Dice Zelensky, podemos hablar largo y tendido sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla y con la economía, sobre cuál es la situación con nuestros socios o cómo las sociedades de los países vecinos nos apoyan o no, qué ocurre en las fronteras de Ucrania. Es lo que decía en una rueda de prensa junto con el primer ministro búlgaro Nikolai Denkov. Añadió, es difícil describir en una palabra el momento actual, y recurrió para hacerlo a la frase que utilizan sus militares cuando les pregunta qué ocurre en el campo de batalla. Decía Zelensky, la situación está difícil pero plenamente controlada. Miramos también a Dinamarca. La policía danesa ha dicho este lunes que estaban cerrando su investigación sobre el sabotaje en 2022 de los gasoductos Nord Stream que unen Rusia y Alemania. Dicen que basándose en la investigación pueden concluir que el sabotaje de los oleoductos fue intencionado, es lo que ha dicho la policía de Copenhague en un comunicado. Sin embargo, matizan al mismo tiempo, también se considera que no existe la base necesaria para iniciar un caso penal en Dinamarca. Hay reacción por parte de Rusia. Dice que la decisión de Dinamarca de cerrar la investigación en torno a esta explosión en el gasoducto Nord Stream en el Mar Báltico es absurda y causa un estupor absoluto, es lo que ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que la situación es tan evidente que no pueden expresar más que un estupor absoluto. La policía danesa anunció el cese de la investigación este mismo lunes en torno a las explosiones que destruyeron los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Decían que hubo un sabotaje deliberado, pero que no pueden iniciar una causa por vía penal en Dinamarca. Miramos también a Polonia. Los agricultores polacos que protestaban contra las regulaciones de la Unión Europea y las importaciones de alimentos baratos desde Ucrania bloquearon este lunes la autopista A2 en un cruce fronterizo
con Alemania. Agricultores de toda Europa han estado protestando durante semanas contra las limitaciones que les imponen las medidas de la Unión Europea para abordar el cambio climático, así como los crecientes costes y lo que dicen es competencia desleal desde fuera de la Unión Europea, sobre todo en Ucrania. Los agricultores polacos planeaban bloquear el cruce de Sieco con Alemania hasta primeras horas de la tarde, según dijo Adrian Babczyniak, el portavoz del Sindicato de Agricultores Solidaridad. Dice: hasta donde yo sé, también hay agricultores alemanes en el lado alemán. El cruce está bloqueado por ambos lados. Miramos ahora a la OTAN. El envío de tropas de la OTAN y la Unión Europea a Ucrania solo llevará a una escalada del conflicto, es lo que ha dicho hoy el primer ministro eslovaco Robert Fico. Dice: no podemos impedir que otros Estados miembros celebren un acuerdo bilateral de este tipo con Ucrania, pero al mismo tiempo decimos que no se alcanzará el objetivo esperado. Habrá cierta presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin, sobre la administración rusa, y se harán algunas concesiones. Por el contrario, pensamos que tal decisión conducirá a una enorme escalada de tensiones. El primer ministro destacó que Eslovaquia no va a enviar sus tropas a Ucrania y además también, sobre la base de sus relaciones bilaterales, no ofrecerá a Ucrania la opción de cooperar en la forma de envío de soldados, de sus soldados a Ucrania. Dice Fico: ningún militar eslovaco irá a Ucrania. Miramos también a los BRICS. Un puñado de países en desarrollo se están preparando para unirse a la alianza en 2024. Países en desarrollo de Asia, subglobal, África e incluso Europa están considerando asegurarse un lugar en los BRICS este año. La próxima cumbre, que se celebrará en octubre en Kazán, verá una nueva afluencia de solicitudes de países que se están preparando para unirse a los BRICS este año. El ministro de Asuntos Exteriores indio, Jay Shankar, confirmó que más de 2 docenas de países quieren unirse a los BRICS en 2024. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas. Una pausa, unos minutos, y seguimos con el análisis, con la información, con la mejor programación, un día más en su casa, en Negocios Televisión.